Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo 12 del libro de Josué. Nosotros encontramos aquí la recapitulación, decimos nosotros, sobre los reyes derrotados al este y al oeste del Jordán, es decir, la Transjordania que nos muestra del versículo 1 al 6 la conquista de Moisés en realidad aún. Luego, del versículo 7 hasta el versículo 24 que nos habla de la conquista, pero más que en un aspecto geográfico, una lista de ciudades y de reyes que fueron derrotados, pero por Josué. Transjordania, Cisjordania. Por eso estamos hablando de una recapitulación. Y ahora vamos a mirar un poco desde el versículo 18. Los cursos anteriores, si ustedes quieren ver y quieren ir profundizando un poco más, pueden ver siempre en Ñande Yarañe Antiguo Testamento, que ustedes lo van a encontrar también a través de YouTube, en nuestra biblioteca. Allí tienen todos los cursos bíblicos de todos los días. Estábamos hablando nosotros del versículo 18. Aparece aquí Afec, que significa el cerco, significa Afec. Pero de Afec no se cuenta su conquista, o sea, anteriormente no se cuenta ni en ningún lugar ninguna conquista de este lugar. Pero en el 19:30 se habla, decíamos, de una tribu de Aser, que algunos identifican, decíamos, también con esa colina, con el Tel Curdana, a 9 kilómetros de Acco, es decir, ya sobre la región del mar Mediterráneo en el norte de Israel. Otros también la identifican con el Tel Kabri, a 4 kilómetros al este de Najaría.
Pero dado el nombre siguiente, la región de Sharon, parece preferible pensar en la Afec más famosa, la que se encuentra en la llanura de Sharon, mencionada en fuentes antiguas, lista topográfica que incluso aparece con el faraón, ¿verdad? Tutmosis III, la campaña asiática, ¿verdad? De Amenhotep II, campaña de Azaradón contra Egipto. Entonces ahí aparece este Afec también. Bueno, y luego tenemos Sarón. Se nos ofrece aquí Lazarón en todo caso, que sería el nombre de una ciudad desconocida. Caben dos posibilidades. Por una parte, podría indicar que se trata de una región, Sarón, no de una ciudad. Pero esto no encaja de ninguna manera de referirse a los reyes de ciudades y estados, ¿verdad? Como estamos teniendo aquí en este momento, en este versículo 18, ¿verdad? Porque te dice directamente el rey de Afec y el rey de Sarón. El rey de Sarón. Bueno, sería una ciudad así como se está dando. Y por lo tanto, una segunda posibilidad, el texto de la Biblia griega sobre todo interpreta como aquí refiriéndose con una ciudad de Afec del Sarón, para distinguirla con otras de Afec. Bueno, entonces aquí también podríamos entender que se refiere a una ciudad. En cualquier caso, ni la región ni la hipotética ciudad de Lazarón, ¿verdad? Porque aparece entonces con un lamed en hebreo, ¿verdad? El lamed, que significa hacia una región, hacia una ciudad. Aparecen en los relatos anteriores. La región es famosa por su bella y sus buenos pastos, ¿verdad? Según el libro que tenemos en las Crónicas, capítulo 27, 29, y Cantar de los Cantares también, que habla de esto, ¿verdad? En el capítulo 2 e Isaías 35, 2. Esto es con respecto a Afec, el rey de Afec y el rey de Sarón. Ahora con respecto a Madón, es lo que aparece en el versículo 19, el rey de Madón y el rey de Hazor. Madón, según el capítulo 11, 1, su rey se llamaba Jobab, vencido en la batalla de Merón. Y ahora Hazor. Hazor, según el capítulo 11, 1, su rey era Yabín. Capitaneó la famosa confederación del norte contra Josué y fue vencido en la batalla de Merón. Parece que se refugió en su ciudad, donde es apresado y luego ajusticiado, y la ciudad también condenada al anatema. Sobre el problema histórico también nosotros encontramos prácticamente en todo el capítulo 11 que ya hemos estudiado, ¿verdad? O sea que aquí se narra bien y se dice en la batalla incluso contra estos reyes. Luego en el versículo 20 aparece Sinrón Merón, el rey de Sinrón Merón y el rey de Aksaf. Esta localidad es desconocida, mientras que de Sinrón se habla en Josué capítulo 11, 11, luego en el 19, 15, y de Merón también en Josué 11, 5 y luego 7, como Merón aparecen de esta manera, pero no Sinrón Merón. Aquí hay entonces o una posible confusión o posiblemente se trate de dos ciudades distintas. Entonces, por una parte Sinrón y por otra parte Merón. Ahora, el rey de Sinrón, cuyo nombre no se identifica, parece el que se coaligó, ¿verdad?, con el rey de Hazor, que fueron vencidos, ¿verdad?, después en la batalla de Merón. Y ahora, la ciudad de Merón también se encuentran en la lista de Tutmosis III y Ramsés II, es decir, de estos faraones incluso de Egipto. Generalmente se la identifica con Merón, que está a 7 kilómetros al oeste de Safed, pero allí no existe ningún tel. Entonces,
se sugiere que sea el Tel El Hirbe, a unos 15 kilómetros entonces de Merón. Con esto estábamos diciendo entonces que esa ciudad después fue cambiando entonces geográficamente, pero a 15 kilómetros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Román recibe estudiantes de todo el mundo para sus universidades pontificias. Aunque este nuevo curso de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz podrá seguirlo cualquier persona, en cualquier lugar, con un ordenador. Se titula Curso de Comunicación Institucional de la Iglesia, Gestión, Relaciones y Estrategia Digital. Quieren ofrecer a los alumnos herramientas y estrategias para mejorar la comunicación de sus organizaciones. Este curso explicará algunos fundamentos básicos de la comunicación institucional en la Iglesia, que es el foco de nuestra facultad. También se impartirán lecciones sobre gestión de la dirección de la comunicación institucional. Giovanni Tridente se ocupa del módulo sobre comunicación externa y relaciones con los medios. Asegura que este proyecto va a ser muy útil a quienes trabajan para explicar en los medios la misión de la Iglesia. Puede interesar a quienes trabajen en comunicación institucional, por ejemplo, para diócesis o conferencias episcopales, o para ONGs o instituciones de atención pastoral. Quienes no tengan formación previa en comunicación conocerán habilidades básicas para transmitir un mensaje. Este curso gratuito de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz es un regalo para conmemorar los 25 años de su Facultad de Comunicación Institucional, un campo que, según Giovanni Tridente, es fundamental para la identidad de la Iglesia. La comunicación en la Chiesa es central. La comunicación es el centro de la Iglesia. Se podría decir que la Iglesia es comunicación porque transmite un contenido eterno que es el Evangelio. No podemos separar la comunicación de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es inherente a la realidad de la Iglesia. El curso interactivo comenzará el 13 de septiembre. Ofrece horarios flexibles y planes de estudio para compartir sus recursos con el mayor número de personas posible. El domingo 12 de septiembre será beatificado en Varsovia el cardenal Stefan Wyszynski. Stefan Wyszynski era amigo íntimo de Juan Pablo II. Es considerado un héroe nacional en Polonia por su resistencia en los años del totalitarismo comunista, un régimen que lo encarceló durante 3 años. Se le recuerda por organizar multitudinarios actos religiosos en los tiempos del régimen ateo, como la peregrinación de una imagen de la Virgen de Czestochowa por todo el país. Incluso cuando los comunistas quitaron el icono, lo confiscaron, lo encerraron en un almacén, la peregrinación siguió adelante solo con el marco del cuadro, para simbolizar a María encerrada por los comunistas. Siguió organizando estos actos pastorales incluso durante los 3 años que estuvo encarcelado. El cardenal Kazimierz Nix es el sucesor de Wyszynski como arzobispo de Varsovia. Recuerda que Wyszynski ayudó al joven Karol Wojtyła cuando ambos eran obispos en Polonia y que tuvo un papel decisivo en el cónclave que le convirtió en papa. Como dijo Juan Pablo II en 1978, no habría habido un papa polaco sin el cardenal Wyszynski, sin su fe y sin su fuerza. Pero también podríamos decir que Wyszynski no habría tenido tanto éxito si no hubiera tenido a Wojtyła a su lado durante más de 15 años. Su relación benefició tanto a la Iglesia como a Polonia. En 2017, el Papa Francisco reconoció oficialmente las virtudes heroicas del cardenal Wyszynski. Ahora su beatificación servirá como un importante recordatorio de cómo el coraje y la fe son más fuertes que la persecución. Ahora todos los países del mundo necesitan personas como Wyszynski, personas importantes que nos reconforten y nos den ejemplo de cómo vivir, de qué significa ser santo. Más de 30 años después de la caída del comunismo en Polonia, uno de los mayores opositores al régimen totalitario será declarado beato. Después de esa ceremonia será necesario demostrar un nuevo milagro realizado por su intercesión para que sea canonizado en la Plaza de San Pedro. Timothy Schmalz ha dedicado su vida a la escultura. Sus obras están en grandes ciudades, desde su Canadá natal hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Ahora lleva aquí otra escultura, esta vez para recordar los 700 años de la muerte del autor de la Divina Comedia. Es la primera de 100 esculturas que celebrarán a Dante.
Es del primer canto. Muestra a Dante a mitad del camino de su vida en un bosque oscuro. Es el comienzo de un proyecto increíble. Es la primera vez en 700 años que se esculpen todos los cantos de la Divina Comedia. Timothy Schmaltz lleva prácticamente un año con este proyecto sobre la Divina Comedia. El desafío era sintetizar cada canto en una sola imagen capaz de comunicar su complejo mensaje. Dante no escribió la Divina Comedia en latín, como era habitual en aquella época, sino en italiano común, para que fuera accesible a más gente. Bueno, el arte y lo visual es un lenguaje universal, el lenguaje de los ojos. Ojalá estas obras hagan que más gente se enamore de Dante. Timothy Schmaltz tuvo la oportunidad de regalar la escultura a uno de los mayores admiradores de Dante Alighieri, el Papa Francisco. Es muy emocionante. Sé que al Papa Francisco le encanta Dante. Es parte del tejido de lo que significa ser católico. Dante forma parte de todos nosotros, pertenece a todos los católicos. El Papa ha animado en varias ocasiones a leer al poeta florentino. Incluso escribió una carta apostólica para este 700 aniversario. La próxima parada de Timothy Schmaltz es la Florencia natal de Dante Alighieri, donde completará la escultura final el día del aniversario de la muerte del poeta, el 14 de septiembre. Y asegura que los moldes originales de bronce de sus esculturas sobre la Divina Comedia se instalarán en Italia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la
cruz todas las culpas, lavaste con tu sangre, mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre, vivirá para siempre. Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos ahora en este capítulo 12, versículo 20, y nos habla de Acsaf en el versículo 20, ¿verdad? Acsaf. Este rey es el que se había coaligado también con el rey de Hazor, pero no se identifica ni se indica su nombre, solamente que fue vencido en la batalla también de Merón. En el versículo 21 encontramos el rey de Taanac y el rey de Megiddo. Taanac no se menciona en los relatos anteriores en ningún momento, aunque en ella sitúa el famoso canto de Débora, la batalla contra Sísara, general de Yabim. Esto lo encontramos en el capítulo 5 del libro de los jueces,
justamente el libro de los jueces que vamos a estudiar más adelante, capítulo 5, versículo 1. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Y aquí encontramos en el capítulo, decíamos, Jueces 5, 19. Aparece de esta manera. Llegaron los reyes al combate. Entonces combatieron los reyes de Canaán, de Taanac, junto a las aguas de Megiddo, pero no recogieron plata como botín. Esto es entonces lo que aparece en el relato de la batalla Taanac. Solamente aquí aparece, ¿verdad? Luego Megiddo no se menciona tampoco en los relatos anteriores, solamente después, más adelante. En el versículo 22 aparece Cades, el rey de Kedesh y el rey de Yocneam en el Carmelo. Se describe entonces de esta manera. ¿Quién es este Cades? No se menciona tampoco en los relatos anteriores. Por el orden geográfico debe tratarse de Cades de Galilea, en los montes de Neftalí, que sería más tarde la ciudad levítica. Bueno, y esto también nosotros podemos mirar que en Jueces 4:11 se relaciona indirectamente con la batalla contra Sísara. Y luego Yocneam en el Carmelo. No se menciona tampoco en los relatos anteriores. Pertenecerá a la tribu de Zabulón y será ciudad levítica. Luego tenemos el versículo 23 que es Dor. No se identifica tampoco el nombre de su rey en territorio de Manasés, aunque no logró conquistarla. Entonces esto nosotros tenemos en el libro de Josué 17, vamos a mirar un poco Josué 17, el versículo 12-11 nos habla que no llega a conquistarla. Dice de esta manera: además, Manasés tenía en Isaacar y en Asher a Bet-Sheam, Ibleán y Dor, ahí aparece entonces, con sus respectivas ciudades dependientes, y a los habitantes de Endor, de Taanac y de Megiddo, las tres alturas con sus respectivas ciudades dependientes. Aquí aparece en el libro. Luego tenemos también Goín de Galilea, el rey de Goín. Aparece 2 veces en la famosa batalla de los 5 reyes contra 4 y se da su nombre, Tideal. Sin embargo, es más probable que lo que aparece en Josué 12:23 no haga referencia a una ciudad concreta. Por lo demás, esta ciudad es desconocida. Tal vez signifique los pueblos de Galilea. Entonces, Goín, nosotros sabemos que la palabra Goín significa pueblos, ¿verdad? Entonces, un signo de interrogación. ¿A qué se está refiriendo? Tal vez intenta resumir con este término los distintos grupos mencionados que fueron vencidos o que se encontraban en esta región de la Galilea. Entonces, según algunos autores y estudiosos, es inconcebible el cambio de Gilgal, por ejemplo, a Galilea. Piensa que el texto está corrompido y que originalmente se hablaba de 2 localidades distintas, imposibles de identificar. Sería una Gilgal del norte, incluso porque nosotros sabemos que Gilgal justamente era el lugar donde estaba acampado el pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida. Pero aquí, como ya estamos en el norte, se vuelve a pensar tal vez en un Gilgal del norte y una Goín que quizá se deba a un error de escritura más bien, ¿verdad? Galil o Galim, o ¿qué sería? Entonces es un poco difícil, no se llega a responder tan fácilmente, pero por lo menos aparece este nombre y queda de esta manera, lo que nosotros tenemos en este
versículo, ¿verdad? El rey de Goim, versículo 24, en Galilea. Bueno, será en Galilea. El rey de Tirsá luego aparece en este versículo 24 también. Tirsá no se menciona en los relatos anteriores tampoco. Es raro que de Galilea volvamos al territorio de Manasés. Tirsá es mencionada una vez primera en relación con Jeroboam, como tercera de sus residencias y como capital del reino norte en tiempos de Basá, Elá, Sinri y Omri, hasta que este último construyó Samaria. El estudioso Albrecht la identificó con Tel el Fará y se acepta generalmente eso. Y luego al final termina diciendo, ¿verdad? 31 reyes, eso es lo que encontramos. Y bueno, si es que se omite, ¿verdad?, los reyes de Betel y el de Sarón, solo serían 29. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos mirando aquí lo que significa el capítulo 12, ciertamente que es un estudio un poco árido en este sentido, la recapitulación. Lo importante es mirar profundamente el significado también, ¿verdad?, de toda una teología. Aquí se está queriendo mostrar, ya decíamos en este capítulo 12, del 1 al 6, que es Moisés, ¿verdad?, el que conquista. Es el primero que va entrando a esa tierra que Dios había prometido, por una parte. Por otra parte, sabemos que la estructura o el dinamismo, como se va presentando, es más bien un dinamismo geográfico, es decir, desde dónde hasta dónde esa tierra que Dios había prometido y que Moisés ha conquistado. La primera parte, del 1 al 6, que también ya habíamos visto cuáles son estas dificultades en cuanto a mostrar y decir de tal lugar a tal lugar y que Moisés pueda ir distribuyendo todavía no esa tierra, simplemente en el aspecto geográfico de lo que Dios había prometido y que el pueblo de Israel está conquistando.
Esa sería la Transjordania para Moisés, porque sabemos que él no ingresa a la tierra prometida. Y luego, desde el versículo 7 al 24, tenemos esta lista de ciudades y algunos que van nombrando incluso los nombres de los reyes que habitaban o que son vencidos. Decíamos que de muchos de ellos no se menciona en ningún momento cuándo fueron vencidos. Simplemente aparecen ya los nombres de las ciudades y por lo tanto, como diciendo, estas son las ciudades conquistadas por Josué. En realidad, la teología entonces que se está mostrando aquí es un Dios que cumple con la promesa que había dado a su pueblo. Cumple con aquello que él había prometido. Entonces te pone una lista, a pesar de que no encontramos, como decíamos, los momentos en que son conquistados estos pueblos, pero que aparecen en la lista de la conquista o de los reyes o de los pueblos conquistados. Lo que viene a continuación, nosotros vamos a ver, es el capítulo 13, porque el capítulo 12 entonces se sitúa exclusivamente a esta lista, lo que Dios había dado. Y en esta segunda parte decíamos que se refiere exclusivamente a Josué. En cuanto al capítulo 13, es la segunda parte de nuestro libro y viene el reparto de la tierra. Si entendíamos bien esa primera parte, la estructura de nuestro libro, la primera parte, era aquella de la conquista. Es decir, esto es lo que Dios nos ha prometido, entonces nosotros tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos, tenemos que conquistar. Y si vamos a mirar desde un aspecto espiritual, ¿verdad? No solamente de un sentido histórico, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que aquí de historia es bastante difícil demostrarlo en un sentido bien histórico. La arqueología nos puede ayudar bastante, pero hasta cierto punto. Pero aquí hay algo más interesante, que es Dios el que acompaña a su pueblo, que es Dios el que cumple su promesa, que es el pueblo el que tiene que luchar y empeñarse para poder conquistar la tierra. Y entonces, toda esta amalgama, ¿verdad? Esta suma de situaciones de parte de Dios, de parte del pueblo, de parte del esfuerzo, todo lo que Dios pone a disposición, entonces va formando esa teología tan importante de este libro que nos enseña, ¿verdad?, a un empeño, a una lucha, a una presencia de Dios continuamente, al Dios que realiza sus promesas para con el pueblo, para con nosotros, y así sucesivamente. Son elementos que van formando la teología del libro de Josué. Y ahora nosotros vamos a entrar en este capítulo 13. Y en el capítulo 13 más bien ya se va a referir a este reparto de la tierra. Es decir, llame en baitema peme pepere copaba vende pope va eva pepe yapota anga cotubuwi, de esta tierra, de este regalo, de este don que yo les he puesto en sus manos. Es decir, vuelve a entrar un poco la responsabilidad del pueblo elegido, ¿verdad? O sea, ñandé y no vea. Ñandé la pueblo elegido, llame en baitema peme, amo en baitema la pende pope jamba eva pepe yapota yubi. Eva guanga yapota yubi. Aquí nosotros entendemos y aquí nosotros vamos a mirar sobre el aspecto del reparto de la tierra. O sea que la teología es demasiado importante entonces aquí, cómo se va a ir desarrollando, cómo nosotros verdaderamente entonces vamos a utilizar de los bienes y de las riquezas que Dios pone en nuestras manos. A ver, a interpretar, llevas y pona, o vea la ya es a mí, ¿verdad? Porque Dios pone en nuestras manos tantas cosas lindas, lo que Dios nos promete y ahora cómo nosotros lo vamos a ir utilizando. Entonces nosotros aquí encontramos, en primer lugar, dos introducciones en realidad, en este capítulo 13, del 1 hasta el capítulo, en realidad va a llegar toda esta partecita hasta el capítulo 14, versículo 5. Capítulo 13 del 1 hasta el capítulo 14, 5. Entonces la primera parte del libro ha terminado con el resumen de los reyes vencidos. Era el capítulo 12.
Ahora, el autor final, es decir, el que recopila todos los datos y comienza a reelaborar esta historia de salvación, esta historia religiosa, este autor final no se limitó entonces a los reyes de la Cisjordania, a esos que están entonces del lado de la tierra prometida, donde entra Josué y conquista, sino que también de estos reyes derrotados por Josué, comenzó también hablando de los famosos reyes de Sihón, ¿verdad? Y el rey Og, Sihón y Og, vencidos por Moisés en la Transjordania. Capítulo 12 del 1 al 6. Algo parecido también ahora ocurrirá al comienzo de esta segunda parte de este libro. El reparto que hace Josué de la Cisjordania está precedido por el recuerdo del reparto efectuado por Moisés en la Transjordania. Entonces, esto también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Es decir, que la Josué oyapoajina, daha eikujae oyapoa iñacanente, sino que hay alguien, entre comillas, que le sirve como modelo. En la Transjordania, Moisés ya hizo, y justamente recordando a estos famosos rey Sihón y rey Og. Pero ¿por qué justamente nosotros encontramos esto? Porque para el autor sagrado es importante, así como hizo Moisés. Y que la figura de Moisés es uno de los elementos emblemáticos que nos sirven siempre como modelo. Con el rey Sihón y el rey Og, después de haber sido conquistados sus tierras y ahora Moisés es el que les da, así también sucederá lo mismo con Josué. Sino que hace de acuerdo a un modelo. Y ustedes saben que Moisés lo que está cumpliendo es lo que Dios le había dicho. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey.
Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor, a ti gloria y honor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro de Josué. Estamos ya en esta segunda parte de nuestro libro y estamos abriendo, ¿verdad?, la introducción al capítulo 13 del libro de Josué. Pero recordemos que estamos abriendo desde el capítulo 13 que llegará hasta el capítulo 21. Después seguirán otros capítulos, pero lo importante es que esta segunda parte se va a centrar exclusivamente en los capítulos 13 al 21. Y nosotros, cuando hablamos del capítulo 13, estas dos introducciones que tendremos, hacemos desde el capítulo 13, 1 hasta el capítulo 14, versículo 15. Es la división de este texto. Lo importante es, así como terminamos diciendo que en el capítulo 12, del 1 al 6, es Moisés el que ya también conquista la tierra y luego hace la repartición de esa tierra, así también ahora, mirando ese modelo del personaje más importante, no nos olvidemos que Moisés es el number one, es el number one en esta historia, en este recorrido de toda la historia de la salvación. Le tenemos a Moisés, palabra mayor. Pero Moisés entonces deja la postas en mano de ¿quién? En mano de Josué. Y ahora el que entra a la tierra prometida, el que conquista
la tierra de la Cisjordania es justamente Josué. Pero Josué no ya puede invadir sino que Josué justamente va a responder de la misma manera, mirando el modelo y sabiendo muy bien lo que Moisés le había dicho. Y entonces algo parecido ocurre también al comienzo de esta segunda parte del libro. El reparto que hace Josué de la Cisjordania está precedido por el recuerdo del reparto efectuado por Moisés en la Transjordania. Pero sin embargo, la estructura y contenido de esta sección es mucho más compleja. Ahora vamos a ver una entonces complejidad mayor, marcada por frecuentes repeticiones y algún inciso. Primero, el hecho más llamativo es que tenemos dos introducciones al reparto de la Cisjordania. Dos introducciones. Entonces, con protagonistas incluso distintos. En la primera lo llevará a cabo Josué. Josué, capítulo 13 en el 1 y luego en el versículo 7. Entonces es Josué el que aparece aquí como el personaje importante. Y luego en una segunda introducción son los israelitas, es decir, el pueblo. Es decir, aquí aparece el sacerdote Eleazar, Josué y dos cabezas de familia. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 14 del 1 al 5. Entonces, esto es muy llamativo. Dos introducciones. Y vamos a mirar un poco entonces el capítulo 13, 1 y luego el 7. Cuando Josué ya era de edad muy avanzada, el Señor le dijo: tú eres un anciano muy entrado en años y todavía queda por conquistar una gran parte del país. Interesante. Todavía, ya de edad avanzada, y tú llamó, y bueno, algunas batallas, algunas luchas, pero aquí de repente, claro, es un resumen, y entonces como que se nos adelantó, ¿verdad? Entonces la historia, fuimos entonces ya apresurándonos, en fin, pero aquí ya se le presenta a Josué de edad avanzada. Y luego, en el versículo 7 dice: sí, ya es hora de que repartas este país entre las 9 tribus y media para que lo posean como herencia. Porque la mitad de la tribu de Manasés, lo mismo que los rubenitas y los gaditas, ya han recibido la herencia que les dio Moisés en el lado oriental del Jordán. Upeare con las señas de upeare porque ya de mundo y lento lleva de repente, dice entre 9 nomás, ¿verdad? Entre 9 tribus y media, porque Manasés entonces quedará del lado oriental y del lado occidental. O sea, oye, dividí en dos partes, upeare con las medias, entonces upeare ya entender, poner acá, ve que ya le upeare ya entender, entonces vamos a entender. La tribu de Manasés, una parte queda de la parte de la Transjordania y la otra queda de la parte de la Cisjordania. Entonces, peña de entender. Entonces, una sería la tierra prometida, propiamente dicha, donde ingresa Josué y va conquistando la Cisjordania, y la otra, la Transjordania, donde nosotros habíamos visto que justamente Sihón y Og son los dos reyes que son conquistados anteriormente ya nada más y nada menos que por Moisés. Aquí hay una teología demasiado importante, decíamos al inicio, porque es Moisés el primero que conquista entonces la tierra prometida. Aquí vuelven a aparecer estos dos reyes famosos, Sihón y Og, rey de los amorreos, ¿verdad? Y entonces lo que está haciendo Josué es simplemente mirando un modelo de conquista. Un modelo, ahora que vamos a ver en el capítulo 13, un modelo también para repartir la tierra. Porque Moisés ahora dice en ese versículo 1, Josué ya era de edad muy avanzada y tú llamas hoy. Entonces, el Señor le dijo: tú eres un anciano, a que vea, de tu llamaré hoy. Muchas veces sucede eso entre nosotros, ¿ya?
Y tú llamas, tenemos norireas, o la tagra cueña, pues no, por la herencia, etcétera, etcétera. Tú eres muy anciano, muy entrado en años y todavía también quedan muchas cosas por conquistar. Una gran parte del país. Y entonces, prepara mina, listo, va. Entonces, comenzar ya a hacer esta repartición de la tierra. Y entonces, la segunda parte justamente vamos a tener en el 14.1.5. Esa va a ser la segunda parte. Y entonces también nosotros en el próximo programa, queridos amigos, vamos a leer un poco, vamos a entender, vamos a ver esa segunda parte y vamos a desarrollar el capítulo 13 y el capítulo 14. Hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.